saludo cordial de parte del Ministerio de la Mujer de Iglesia Central Guatemala. A continuación, reflexiones de esperanza. Quiero pedirles, por favor, que cierren sus ojos. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos infinitamente por todas las bendiciones recibidas hasta este momento, porque te pedimos que nos guíes en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tendremos nuestra reflexión sobre la curación del criado del centurión, una lección de fe y humildad. Por favor, leamos Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Y dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como bien decimos, hermanos, a Jesús llegó este oficial romano solicitándole que realizara un poderoso milagro en su sirviente. Él le suplicó que aliviara a su sirviente de un padecimiento que acabaría con su vida si Jesús no intervenía. Sin embargo, para lograr comprender enteramente el sentido de lo que aquí nos dicen y para lograr captar correctamente la palabra de Dios, es preciso indagar más acerca del origen del centurión. Evidentemente, esta persona fue un adversario del pueblo de Israel. Este centurión dirigía 100 hombres del total de las huestes romanas que invadían el pueblo. Y no era un militar ordinario. Ser un centurión en los regimientos de Roma era una señal de que era un oficial experto y profesional en el arte de la guerra. Los centuriones fueron el baluarte de la supremacía de Roma, y su compromiso era vigilar la disciplina y salvaguardar el respeto y aplicación de la ley. Esta clase de generales disfrutaba de tener a su servicio 100 soldados, de ahí la palabra centurión. Y si éste emitía un edicto, se efectuaba como la costumbre lo dictaba, y él la ejecutaba con el poder del César. Dicho de otra manera, las disposiciones de este general se ejecutaban sin lugar a cuestionamientos, puesto que hacer frente a una de sus disposiciones se podía interpretar como un reto al mismo príncipe de Roma. Esta afrenta se pagaba con la vida. Así pues, podemos afirmar
que este individuo era un personaje con poder y conocía muy bien sus efectos. Por otro lado, el centurión ya tenía conocimiento sobre Jesús y sus preceptos. El centurión no sabía mucho sobre la palabra de Dios. Con esto me refiero a que no estaba al tanto de las declaraciones de Jesús sobre el Antiguo Testamento. No obstante, aprovechó de su juicio militar, echó mano de las nociones que tenía de la soberanía para robustecer su fe en un instante de gran peligro. En conclusiones, hermanos, primero, el centurión vino a Jesús rogándole. Él era un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, pero al llegar delante del Señor lo hizo con humildad y respeto. Llegó a rogarle a Jesús, no llegó a ordenarle que sanara a su siervo, no llegó a obligar a Jesús a que hiciera lo que él quería. Llegó delante del Señor a rogarle, sin importarle lo que los demás pensaran o dijeran de él. Qué gran lección nos da a muchos de nosotros este centurión, que muchas veces hablamos con el Señor sin respeto, sin temor, queriendo importarle nuestro deseo, imponérselo. Y esto nos complica nuestra vida. No debemos olvidar quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. 2. El centurión reconoció que no era digno que Jesús viniera bajo su techo. Jesús tenía toda la disposición de ir a la casa del centurión, pero él con humildad reconoció que no era digno que Jesús llegara a su casa, pues él reconocía su condición de pecador y además conocía que a los judíos no se les permitía juntarse con los paganos. Digno significa ser merecedor de algo, es decir, que el centurión reconoció que él no merecía recibir en su casa al Rey de Reyes. Muchas veces actuamos con actitudes contrarias a la del centurión. Creemos que por lo que hacemos para el Señor, por las almas que ganamos por nuestro servicio a la iglesia, somos merecedores de los milagros que solicitamos. Y pensamos que por nuestra bondad Dios tiene la obligación de dar lo que pedimos, y no es así. Tercero, el centurión nos da una lección de fe en el poder de la palabra del Señor. El centurión creía que Jesús tenía poder para sanar a su siervo aún estando lejos de él, que su palabra era suficiente para que la enfermedad saliera del cuerpo de su siervo. El centurión creyó la palabra de sanidad de Jesús. Volvió a casa sin Jesús, sin el manto de Jesús, sin un discípulo de Jesús que pusiera su mano sobre su siervo. Él volvió a casa con la seguridad de que la palabra de poder y autoridad emitida por Jesús era suficiente para obrar un milagro de sanidad. Cuando Dios te da una palabra, tú la debes de creer y la debes de tener en tu corazón. Y no volverás a casa sin llevar la palabra que tiene el poder para obrar milagros en tu vida y la de los tuyos. Tercero, el centurión nos da una lección de fe en la autoridad de Jesús. Ese hombre conocía muy bien lo que era la autoridad, mandar y obedecer. Él estaba bajo autoridad del imperio y tenía hombres bajo su mando que tenían que obedecer. Él reconocía la autoridad de Jesús como rey y como Dios. Si Jesús daba una orden, la enfermedad tenía que obedecer. Y esa fe y revelación maravilló a Jesús. Hermanos, tenemos que confiar que Jesús es Rey de Reyes y que tiene autoridad. Él manda a las olas, los vientos, las enfermedades, los demonios, y estos tienen que obedecer. Su autoridad es sobre cualquier problema de nuestra vida. Así que, por favor, tengamos esa fe que el centurión tuvo para que nosotros cada vez seamos más fuertes. Muchas gracias.